Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Se está eligiendo un nuevo presidente en ese país y estábamos viendo que esto de Florida está bien apretado, ¿no? 50-49, ¿no? Y 50 Romney Obama, tiene que ganar Florida. Y Romney tiene que ganar Florida. Sí. El Si voto pierde... latino, John y Sandra y todos los que están aquí, el voto latino tampoco fue un tema en la campaña, porque como estaba diciendo Juan Carlos, la campaña tuvo que ver más con el bolsillo y la decisión de qué hacer, qué votar en términos de quién le daba mejor futuro, ¿no es verdad? Y el voto latino realmente no fue un tema que se tocara, sin embargo es decisivo. ¿No es verdad? Es que Romney lo serió porque era tan radical en contra de los inmigrantes durante las primarias. Horrible, que básicamente digo, serió todo ese voto a Obama. Sí, ¿no es verdad? En gran parte, pues. Pero además el proceso que uno nota con los votantes latinos en Estados Unidos es un proceso bien interesante, porque hace muchos años empezamos con una población latina más a favor del Partido Republicano, sí, y paulatinamente hemos transitado hasta lo que tenemos el día de hoy. La última encuesta que hizo el Pew Research Center dice básicamente que el 73% de la población latina en Estados Unidos tiene intención de voto a favor del Partido Demócrata, lo que quiere decir además que el Partido Demócrata, como lo sugerían inicialmente, está siendo supremamente exitoso absorbiendo las minorías en Estados Unidos, absorbiendo los latinos, absorbiendo a la población afroamericana, lo había a hecho las mujeres, el Partido Republicano en las décadas pasadas. Así es. Luego, este cambio es un cambio bien interesante y además con el incremento de la población latinoamericana en Estados Unidos, digamos que esta tendencia se va a seguir consolidando seguramente. Podría tener algo que ver, Sandra, con la circunstancia de que han pasado los años y ya no es la misma, ya son varias generaciones. Así es. De latinos. De varias nacionalidades. De varias nacionalidades y probablemente los hijos de los latinos que siguen considerándose latinos, porque la comunidad latina tiene una característica muy particular en Estados Unidos, es que mantiene una identidad cultural que ninguna otra nacionalidad de inmigrantes ha mantenido, tanto que hablan más mal que bien, siguen hablando español. Más mal que bien a veces, pero es una realidad. Pues, entonces John Leguizamo. John Leguizamo ya aprendió a hablar español. No. Pero el tema es que de pronto, en este momento, por ejemplo, la segunda y tercera generación de cubanos, si llega a ganar Obama en la Florida, probablemente van a ser fundamentales en la medida en que ellos ya no tienen la carga de la revolución y de que tienen que regresar a Cuba en busca de salvar a su país del comunismo. Ellos ya están en otra cosa, ellos ya se han vuelto verdaderamente norteamericanos y tienen una mirada distinta y una mirada que está marcada fundamentalmente y fuertemente por su identidad que se ve más reflejada en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano. Hay una campaña política en donde sale Obama hablando en español, que me sorprendió. Casi sin acento, además. Casi sin acento, ¿no es verdad? Que se fue ya al final, ¿no es verdad? Pero eso también lo ha hecho Bush, ¿no? George Bush lo hacía. El hermano que habla perfecto español, igual que el hijo de Jeff, uno de los Bush. Y George también. Pero George también, me acuerdo. Trataba de capturar el voto latino hablando en Kennedy español. hizo anuncios para John F. Kennedy en 60 también. ¿También en español? Jackie Kennedy, sí. Bueno, ¿Y hablaba bien? En ese tema hay una curiosidad que es George Bush III, que es el hijo de Jeb Bush. Sí. Que es hijo de una mexicana. Claro, es hijo nacional. Y George Bush III es un absoluto latino, digamos, desde el punto de vista de su presentación, de sus características, es un latino y bueno, eso es un poco atípico en la medida en que seguramente estará en el campo de los republicanos. Lo paradójico del asunto es que hay un esfuerzo muy grande por hablar en español y por hablarle al votante latino, pero hay esfuerzos muy reducidos en términos de la reforma inmigratoria y yo creo que esa es una de las partes en las que a Obama le costó trabajo venderle su candidatura a los latinoamericanos. No hubo reforma inmigratoria. Él insiste en que fue por culpa de los republicanos. Los republicanos tienen una posición durísima que los ha alejado de ese sector. Sí. También es una población que se quedó básicamente sin un candidato duro a favor de los asuntos inmigratorios. Luego, una de las promesas que seguramente va a tener que cumplir el próximo presidente es justamente llevar a cabo una reforma inmigratoria que solucione el problema de los latinos ilegales en Estados Unidos, ¿no? Sí, normalmente ocurre que salvo por algunos nombramientos en el gabinete de gente que es representativa,
de los latinoamericanos, se les olvidan los latinos al día siguiente de las elecciones. Es decir, hablan en español solo mientras están dedicados a la campaña. Los votos. Y luego se les olvida el español y se les olvidan los latinos. Pero ese esquema es cada vez menos sostenible, con la cantidad de latinoamericanos superando la cantidad de votantes blancos que hay en este momento en Estados Unidos. Ese esquema ya no es un esquema sostenible. Hoy oí un dato que me pareció muy impresionante, que es que cada 30 segundos un latino cumple 18 años en Estados Unidos. O sea, la cosa es realmente, digamos, imparable. Pero sí es cierto que en los últimos debates, sobre todo en el último, o creo que, no sé si en el último, pero cuando tocaron el tema de migración, de la reforma de la migración, Obama prácticamente se corrió de la propuesta inicial, y también Mitt Romney, ¿no? Mitt Romney dejó de aparecer como ese ogro inicial que había planteado una serie de temas complicadísimos contra los latinoamericanos que estaban Obama ha dicho que si gana papeles. un segundo periodo, que reforma migratoria sí sería una de las prioridades. Y se han dicho que quizás es uno de los pocos lugares en donde quizás podrían llegar a algunos acuerdos con la Cámara de Representantes, que sí va a seguir en las manos de los republicanos. ¿Y eso no será lo mismo que cuando dicen read my lips? Que no voy a subir impuestos y paquete, nunca les hacen siempre todo lo contrario. Puede ser, pero Obama hizo la pelea para salud, la reforma en la salud en su primer periodo. Hizo, salvó Detroit y la industria de los autos, hizo varias cosas en su primer periodo, entonces para tratar de hacer algo nuevo en su segundo, pensando en su legado, yo creo que sí pensaría fuertemente en esto. Sí, además porque eso rima muy bien con las que han sido tradicionalmente políticas y posturas del Partido Demócrata, que ha sido simpatizante de la causa de los inmigrantes, simpatizante de las causas liberales que ellos representan, y ese legado de Obama tiene que ser un legado que tenga claramente identificada e identificable la bandera del Partido Demócrata. No puede ser un legado de tipo republicano. ¿Por qué en términos generales nunca apareció América Latina en todos los debates y en toda la campaña, diría yo? ¿A qué se debe? Yo no diría que es aquí les fascina para hacer esa pregunta, pero no creo que hayamos sido muy presentes. O sea, asuntos internacionales rara vez es un tema tan grande en las elecciones, son cuestiones del bolsillo, y sí tienen que ver con temas internacionales, casi siempre es el Medio Oriente, precio del combustible. En unos debates sobre, el último creo que fue sobre asuntos internacionales, hablaron del precio del combustible y el ataque en Benghazi y Siria y esos temas que son del... Uno supondría que en un país como los Estados Unidos los temas internacionales deben ser temas del mayor interés para todo el mundo, y lo cierto es que en la práctica uno descubre que hay una expresión que utilizan mucho los norteamericanos que resulta siendo cierta, cuando dicen toda política es local, y por consiguiente son los temas parroquiales, los temas de uno, del vecino, de la familia, del bolsillo, de tal, los que realmente preocupan. Pero la droga, que en otras campañas sí apareció, ni siquiera la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas aparece por ningún lado, completamente olvidada la lucha contra el narcotráfico. La única mención que aparece por ahí en algún lado es en el programa del Partido Republicano, que sale de la Convención Republicana, en la que en alguna parte, en una última línea, se reconoce la ayuda de México en la lucha antidrogas, pero no sale registrado ningún otro país en ese tema. Lo cierto es que en este momento, y eso ya digamos que es una tendencia casi que generalizada en la política estadounidense, el tema de la política antidrogas no es un tema que dé réditos políticos, entre otras razones porque es un tema en el que no se puede aparecer demasiado reformista. Los estadounidenses no quieren escuchar a un presidente hablando de legalización, no quieren escuchar a un presidente ni siquiera hablando de transformar las reglas del juego de la lucha contra
contra las drogas y digamos que para evitarse el costo político simplemente es un tema que sale de la agenda. Igual sucede con el tema de control de armas al interior de Estados Unidos. Es mucho más una cosa espinoso. increíble. Uno ve cantidades de casos, especialmente recientemente, de estos disparos Clinton masivos. Intentó y no pudo. Y no pudo. Y a pesar de los casos que usted se encuentra en varios estados estadounidenses que generan un problema grande en materia de la disponibilidad de armas a personas que inclusive tienen problemas mentales, es un tema que no apareció en el debate electoral en Estados Unidos. Y la razón justamente es que genera unos costos políticos inmensos hablar de restringirles las libertades individuales a los estadounidenses a la hora de querer conseguir un arma de fuego. Sí, eso es Es interesante en el tema de las drogas porque sí, Obama y Romney no querían tocar temas de drogas y reformas, pero los estados sí, y en como 6 estados en esta misma noche están votando si van a legalizar marihuana, la marihuana por uso medicinal. Usos medicinales o en 3 estados para usos recreacionales. Así es. O sea que sí es un tema que se está moviendo y muy duro. Los estados individuales, lo que pasa es que es para el otro la sociedad en general es mucho más progresista en este tema que el gobierno federal. Que los gobiernos, sí. Eso va a ser, en un momento dado, esa también va a ser un tema muy complicado que va a tener que asumir el próximo presidente de los Estados Unidos, porque muchos de esos estados ya están legalizando la marihuana. Pues eso es cierto. Ya fue hace un año o 2 años tal vez cuando hubo esa decisión en California sobre si se legalizaba o no. El mundo entero estuvo pendiente de la determinación que al final se tomara porque era emblemático lo que ahí fuera a decidirse frente a lo que el mundo pretende, que es esperar que pronto haya una apertura del debate sobre el tema de las drogas y ver una posición más liberal de parte de Estados Unidos. Y además resulta impresionante que en uno de los últimos números de la revista Time, la carátula, la portada fue dedicada a toda una nueva serie, una nueva clase de empresarios sofisticados, jóvenes, de altísimo nivel, que están detrás o que están esperando la legalización de la marihuana para comenzar a hacer negocios millonarios con ese tema. ¿Algo podría cambiarle a América Latina y específicamente a Colombia si gana Romney o si gana Obama? Yo creo que ¿No es verdad? No hay mayor... Esa es una pregunta clave, pero yo creo que Colombia y Latinoamérica es un sitio donde pareciera haber un consenso bipartidista duro. El tema de la asistencia militar hacia Colombia es un tema que empezó a declinar desde el final de la administración Bush y que continuó su declive durante la administración Obama. Colombia, probablemente, exacto. Entonces, probablemente la continuación del proceso de recuperación económica interno va a llevar a que la reducción de la ayuda militar, no solamente a Colombia, sino a muchos otros países, digamos, México, mantenga esa tendencia de reducción eventualmente. Es la historia de los últimos tiempos. En la medida en que en los Estados Unidos siga ocurriendo que la Cámara está con un partido y el Senado está con el otro, y siga ocurriendo que el manejo de las relaciones internacionales, de lo tangible de las relaciones internacionales, está en manos del Congreso y no del gobierno, eso, como tú dices, va a manejarse con criterio bipartidista y por consiguiente, si el presidente es republicano o es demócrata, no va a producir cambio significativo ninguno en las relaciones con América Latina. Y en el caso colombiano tampoco. Es decir, curiosamente percibe uno en Washington que las cosas están más en manos del Congreso que del propio gobierno, que el Departamento de Estado es muy sensible a lo que ocurra en el Congreso y a lo que el Congreso plantee, y mientras el Congreso esté repartido entre republicanos y demócratas, el tema tiene sí algunas oscilaciones. En el caso de los republicanos hay más preocupación por temas relacionados con el orden, en el caso de los demócratas pero más con los derechos humanos, consenso, ¿no? Pero en general hay un consenso, hay un manejo bipartidista además, en donde se respetan mucho unos a otros. ¿Qué hay que nos esté, digamos, inquietando? Si ya pasó el TLC. Podría haber, por ejemplo, una preocupación que podría generarse. ¿Cuál sería la postura política de los Estados Unidos frente al proceso de paz en Colombia? Ahí podría haber de repente algún cambio. Y ahí podría haber alguna diferencia entre republicanos y demócratas. Yo no la anticipo por la razón que mencioné antes y que hablaba Sandra, de que hay un manejo bipartidista de las relaciones. Pero el interés que pudieran mostrar unos u otros,
o el desinterés, el apoyo o las reticencias en relación con el proceso de paz podrían ser algún tema grueso. Yo tenía exactamente la misma sensación que tenía usted hasta que escuché a un estratega del Partido Republicano que vino la semana pasada y que estuvo en varias conferencias en el país y declaró abiertamente que el Partido Republicano y una eventual presidencia de Romney estaría brindando exactamente el mismo tipo de apoyo al proceso de paz que ha brindado la administración Obama. Luego ahí parece que también se va a mantener el consenso bipartidista. Fíjese. Sí, pero depende de... No tenemos mucho que pelear esta vez. Pero depende también en parte de cuáles vayan a ser los temas más gordos del proceso de paz. Porque dentro de esos temas gordos del proceso de paz hay unos que le interesan más al Partido Demócrata y otros al Partido Republicano, unos en los cuales uno está dispuesto a tragar ciertas cosas entero y el otro no. Derechos humanos, guerra contra las drogas. Por ejemplo. Derechos humanos es un tema que sí les interesa a unos y a otros. No se vayan, seguimos aquí en Semana en Vivo hablando sobre los últimos desarrollos que están ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, en que se está eligiendo el nuevo presidente de Estados Unidos. No se vayan.